Arrancamos a partir de las 8 de la tarde en Radio Guadalquivir. No cumplimos años, cumplimos temporadas. Las de Jesús Botello, la de nuestro amigo, la del Scouting, con cargo ahora en la Federación Andaluza de Fútbol, en el Real Betis Balompié, con una iniciativa que vio la luz a través de estos micrófonos cuando entrenaba al Torre de la Reina y que sin duda alguna nos llamó muchísimo poderosamente la atención de cómo extrapolar las nuevas tecnologías al mundo del fútbol modesto como principal protagonista. Estamos teniendo la oportunidad, ¿no?, de recordar que siempre es volver a vivir historias, paisajes, momentos, situaciones, ¿no?, que forman parte de la historia del fútbol, que forman parte de la historia de la radio. Y una de ellas, sin duda alguna, que nos llamó poderosamente la atención y que con el paso de los años pues ha demostrado que esa idea, ¿no?, ese adelantarse a su tiempo, pues sin lugar a dudas era una realidad palpable y manifiesta. Su crecimiento lo hemos ido viviendo pues con el transcurso de los años, con el transcurso de la temporada en la sintonía de Radio Guadalquivir. Sus éxitos son también nuestros éxitos. Amigo Jesús Botello, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues ¡qué alegría! La alegría sabe que es mutua, amigo, que siempre que nos saludamos y que nos hablamos, pues la verdad es que nos alegramos mucho, Jesús, de que te haya ido tan bien, ¿eh? Bueno, nada, sabes que como bien has dicho, es compartida todas estas alegrías que van surgiendo por el camino. Tú tienes muchísima culpa de que en los orígenes de la manera de interpretar lo que es el scouting deportivo vaya creciendo y que cada jornada prácticamente sumemos más adeptos y vayamos teniendo un poquito más de relevancia. Así que nada, sabes que este momento tan dulce que vivimos es conjunto y es muy merecido, como bien sabes. ¿Cuándo comienza, Jesús, la vinculación del míster con el scouting? ¿Cuándo te das cuenta de que esa es una de las claves para el futuro del fútbol moderno? Pues mira, la verdad que todo prácticamente vino por lo que es el día a día de un equipo humilde. Hice un viaje con la Federación Andaluza de Fútbol a Inglaterra. En Inglaterra me di cuenta de que, en concreto en la ciudad deportiva del Chelsea, tenían bastantes cámaras para controlar todos los aspectos, no solo de los partidos, sino incluso de los entrenamientos, ¿no? Ahí pues se me enciende una pequeña bombillita y digo, bueno, y un equipo que no tenga medios tecnológicos tan avanzados como tiene aquí el Chelsea, ¿cómo podría profesionalizar su día a día? Y coincidía que estaba yo en regional juvenil, entrenando en Rinconada, y a partir de ahí pues empecé a grabar con el móvil los entrenamientos. Después de grabar los entrenamientos doy el pasito y intento enseñarle a los futbolistas las correcciones. Luego doy otro pasito y me di cuenta de que ya que analizo a mi equipo puedo analizar también al rival. Y digamos que también el pasito más importante lo doy cuando en regional, ya en senior, en Torre de la Reina, voy analizando a los rivales y ahí coincido contigo, que tú eres un estudioso y un amante del fútbol regional, del fútbol de abajo, y empiezas tú también a interesarte, ¿no?, por esos informes que iba yo colgando en mi blog, y va teniendo cierta repercusión dentro del fútbol regional sevillano. Y cuando doy el paso a Liga Nacional Juvenil en San José de la Rinconada, monto también los informes, pero en vídeo. Y tanto en el blog como en los vídeos era para que mis jugadores tuviesen acceso desde su casa, desde su móvil, a los informes que yo iba colgando de los rivales. Lo que ocurre es que al final los rivales también miraban los informes y aquello fue un crescendo que me dicen, oye, ¿por qué no escribes algo para que todo el mundo sepa las tres cositas que hay que hacer, ¿no?, para intentar analizar? Y es cuando escribo el libro de Scouting Deportivo, que es el primer internacional sobre esta materia, en la cual estás tú en la contraportada. Y yo creo que gracias al seguimiento, ¿no?, que me hiciste, que también la emisora prestó a esos inicios, el libro después tuvo un crecimiento exponencial, se ha vendido internacionalmente bastante bien, y el siguiente paso es que la Federación Andaluza de Fútbol, cuando se entera de que existe este material, tú sabes que la Federación siempre es pionera en estas cosas,
en contacto conmigo decidimos a ver si es posible dar una especie de curso para dar un salto más, ¿no? Y ahí es cuando surge la dirección y el scouting deportivo, que es el último curso que está teniendo un éxito alucinante, porque imagínate, es una materia nueva, es una materia que en todos los equipos de la élite siempre hay momentos y profesionales, y esos profesionales luego no tienen una titulación específica, suelen ser entrenadores nacionales. Y bueno, la repercusión ha sido tan grande que vienen gente de toda España y que, por ejemplo, el cierre de curso lo hace Monchi, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y también lo último ya, que como al final uno poquito a poco con el trabajo diario va haciendo muchos amigos y el trabajo pues va gustando, me llaman del Betis, de la televisión del Betis y de la radio del Betis para ir analizando en un programa fantástico que se llama El Día del Betis, la previa, y ahí también pues hacemos cositas con el scouting deportivo, lo mismo que hacía en regional cuando analizaba las Alcollar o imagínate bueno, pues a Atlético de Madrid o Real Madrid en un grupo así bastante chulo de buenos profesionales. Y nada, perdona que te haya aburrido tanto. Ha sido un recorrido lineal. Yo creo que hemos repasado 20 años de historia en 5 minutos. Y eso es capacidad de síntesis. Ahora vamos a profundizar un poco en materia, porque a mí hay algunas cosas que en estos 20 años me gustaría hablarlas con Jesús, ahora que tenemos un poco de tiempo, de reflexión y de mirar al pasado, que siempre es bueno de recrearse un poco en esos paisajes. Yo me gustaría, Jesús, fíjate, situarnos en Torre de la Reina, en esa pedanía de Guillena. Tú cuando llegas ya tienes esa idea en mente del scouting y ahora hay que trasladarla a un equipo que por aquel entonces militaba en la primera regional. Cuando tú llegas con esos planteamientos al equipo, ellos cómo se lo toman, un poco diciendo, bueno, este míster que nos está trayendo, esto es totalmente nuevo, ¿cómo ese vestuario recibe a Jesús con esas plantillas, con esas ideas, con esa metodología? Bueno, la verdad que magníficamente, ¿no? Tienes que tener en cuenta que el futbolista lo único que quiere es que se le haga fácil su trabajo, y cuando ellos se dan cuenta de que el planteamiento que se pone sobre el tapete después da resultados, ahí están los números, ¿no? Fue una temporada la mejor de la historia del equipo, con futbolistas que eran desconocidos completamente y que después han llegado a debutar en tercera división, por lo tanto la captación se hizo correctamente. Un ejemplo hacía bote pronto Mini, ¿no? Que después llegó a Jerez, etcétera. Y por supuesto, siempre que la idea es adaptarse a los futbolistas que uno tiene. Entonces, por ejemplo, yo soy partidario de que cuando tengas un informe del rival y se lo quieras hacer ver a tus futbolistas, tienes que entender qué tipo de futbolistas tienes. A lo mejor a algunos le interesa el vídeo, a otros a lo mejor le interesa un informe fotográfico, o a algunos con 2 frases es suficiente. En esa época lo que intenté fue la síntesis, pues plasmarlas en unos informes, se ponían en el vestuario y cada uno iba mirando lo que más le gustaba, ¿no? Y después también con el blog que he comentado antes, ellos después desde su casa pues lo podían ver. En definitiva, el recuerdo que fue espectacular el año, el campo, vamos, de Albero, y imagínate las circunstancias, pero nos hicimos un fortín en casa y al final arrancamos empate. Fuimos los jueces de la liga, de hecho en tus crónicas nos llamaban los matagigantes. Creo que fueron casi 20 goles de estrategia, se empató con Rinconada, con Tomares, vamos, un alucine. Y también recuerdo que años anteriores, cuando yo empecé a hacer también cositas de estas, tuve una temporada en el Rinconada B, porque claro, el que nos está escuchando tiene que saber que la tierra no la hemos pateado como el que más, ¿no? Y coincidí en aquel año con José Romero, que estaba en el Gerena, que ahora está en el Betis B, y con Pablo del Pino, que estaba en el Ciudad Jardín. Así que imagínate qué año más bonito aquel. Qué playa de entrenadores de élite. La verdad es que fue un año de curtirse en esas batallas. Y de ahí surge el germen posiblemente de lo que después plantearías en el libro. ¿A cuándo Jesús Botello se le ilumina y dice, pues esto todo hay que trasladarlo al libro y hay que escribirlo sobre papel? ¿Cuándo das ese paso? Pues mira, sobre todo cuando veo que en redes sociales, que también la verdad que junto con tus crónicas en la página Triunfa, fueron unos poquitos podemos decir, pioneros prácticamente, ¿no? En empezar ese mundo que ahora está en auge.
cuando los propios rivales, cuando los propios compañeros ya de profesión me preguntan, me mandan privados, emails, etcétera, y digo, es que no hay nada, o sea, antes de este libro sobre scouting no había absolutamente nada en lo cual uno podía informarse. Y ahí empiezo a redactar unas pequeñas notas, te la paso a ciertos amigos y al final pues decido autopublicarlo. Lo que ocurre es que cuando lo autopublico, pues la gente me lo pide, lo empiezo a enviar por correo, pasaba más tiempo en correo que en mi casa prácticamente, y al final pues me busco una editorial y se publica. Y ya eso fue el boom, porque con la editorial pues se llega a todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica sobre todo, y bueno, por supuesto España y tal, ¿no? Después se publica en ebook, y en fin, yo creo que ese puede ser el principio, ¿no? Cuando el éxito, sobre todo con compañeros de profesión de esas categorías tan bajitas, pero tan potentes para mí, porque aprendes día a día, me da la chispa, ¿no? Y luego ya cuando llego a segunda vez con el EFIS de analista, ahí ya acompaño a la parte empírica de las categorías regionales con el que, hombre, que si ya se está en segunda vez, este tipo algo sabrá. Y entonces, pues mira, la verdad que estuvo bien porque fue un pequeño respaldo. Yo tengo que agradecer a Jesús Botello que una de esas tardes me llamara y me dejara ser protagonista del libro con ese prólogo que junto a Rafita pues encabezan ese scouting deportivo, que para mí fue un lujo y un orgullo que Jesús pues contara conmigo para estar en ese libro que, fíjate, ha dado la vuelta al mundo. Sí, y que te vuelvo a decir, lo importante, creo yo, en esta vida es ir reconociendo las personas que te ayudan, las personas que te encuentran y te aportan. Y en tu caso, lo hemos hablado muchas veces y no me importa decirlo ahora en antena, es que el papel que habéis hecho vosotros, el papel que has hecho tú en persona, con ese seguimiento de ese fútbol tan bonito, tan intenso, que es el fútbol de verdad, que es el fútbol no profesional, es un respaldo. Y yo en esa época a mí me vino muy bien porque para mí el que un medio de comunicación con tanto prestigio como vosotros prestase atención a lo que hacía un pequeño equipo en regional, dije, pues mira, si este señor se está preocupando de realizar esas crónicas tan magníficas, tan exhaustivas, ¿por qué no puedo yo intentar ser profesional en la pequeña parcela que estoy intentando transmitir? Y partiendo de ahí, pues mira, al final creo que me alegro muchísimo y lo sé al 200% de que tuviese la deferencia de escribir unas pequeñas palabras ahí en ese libro, así que genial. Alejandro, Jesús, el libro tuvo una repercusión, o ha tenido una repercusión brutal, porque ha llegado a todos los rincones del mundo. Habéis tenido peticiones desde todos los rincones del mundo para tener ese libro de scouting. Sí, ten en cuenta que fue el primero. Entonces, al tener ese punch, digamos, la gente rápidamente lo empezó a adquirir. El libro, desde Brasil, Estados Unidos, Corea, toda Europa prácticamente, España, todas las provincias, Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, y me llamaron incluso de radios argentinas preguntándome, porque el libro no es simplemente, a ver, ¿cómo lo explico brevemente? El libro no era simplemente cómo estudiar al rival o al propio equipo. Eso digamos que es el scouting tradicional, sino que yo digo, vale, una vez que tenemos esa información, ¿cómo se le transmite al jugador? Entonces ahí meto conceptos de coaching, ¿no? De saber interpretar un vestuario, de saber montar una charla con los jugadores, y por último parte de metodología. Es decir, yo sé que el rival me va a jugar con un 4-3-3, con qué sistema de juego tengo que jugar yo y sobre todo cómo entreno, sabiendo las fortalezas y las debilidades que tiene el rival. Entonces digamos que es un libro muy novedoso en su época, que después ha creado escuela, porque los otros libros que han venido después, tanto Francis, que está en el Atlético de Madrid, que escribió después un libro, lo adquirió, otros de cómo hacer scouting también lo adquirieron, y son compañeros que han ido mejorando las ideas que yo tuve, que esa es la idea también, ¿no? Que las próximas ediciones de otros compañeros pues vayan mejorando esa pequeña idea originaria de la cual tú eres partícipe. Te sientes como un adelantado a tu tiempo, ¿verdad? Bueno, tampoco, la cosa es que yo lo veía tan normal
yo es que decía, bueno, no tengo dinero para fichar un buen delantero, pero sí tengo medios para conocer cómo trabaja la defensa rival y con el delantero que tengo, cómo contrarrestarlo, ¿no? Entonces, sí es cierto que fue el primero que se escribió. Es cierto que sobre todo en la idea de profesionalizar el fútbol modesto ha sido el primero. Todos los escritos que había anteriores o incluso coetáneos han sido sobre la élite. Yo me enfoco más en lo que es el día a día de un equipo normal, digamos. Y bueno, en parte sí hemos sido un poquito adelantados, y también eso lo veo en que en los sitios que he pasado como entrenador o como asesor o incluso como analista, después de irme yo, han ido comprando material de plantillas, han ido comprando libros, han seguido manteniendo el contacto, incluso ahora con la dirección deportiva, con la manera de estructurar un club, también me siguen llamando y me siguen preguntando. Así que eso para mí es el mayor éxito, ¿no? El que haya dejado uno un poquito de huella en los sitios en los que ha estado. Fíjate que eso es importante y es significativo. Yo creo que el mundo del fútbol moderno, ¿no? Pues posiblemente tiene una deuda con Jesús, porque para muchos entrenadores de muchos equipos, como bien dice el míster, pues esas plantillas, esas ideas, al final le han ayudado en conocer un poco más en profundidad al resto de equipos. Yo creo que hay un antes y un después en el mundo del fútbol modesto contemporáneo a la hora de hablar del scouting deportivo, ¿verdad? Ya no es la llamada de teléfono al otro entrenador, el 4-4-2, 4-2-3-1, sino que eso es un paso además muy importante para, digamos, profesionalizar, entre comillas, el fútbol modesto. Exacto, sí, sobre todo esa es la idea, ¿no? Que otros compañeros viesen que es posible trabajar de manera profesional con medios prácticamente nulos, ¿no? Con lo que uno puede hacer desde su casa. Creo que el fútbol modesto necesitaba eso, el que no hace falta ganar 1.000 euros para sentirte profesional, que tú puedes ser profesional si das el 200% de la capacidad que tengas, y después que con pocos medios se puede hacer un trabajo muy digno, ¿no? Claro, tú imagínate, en aquella época lo normal era llamar a un compañero y que te diese 4 o 5 conceptos y que se podía hacer perfectamente, ¿eh? Pero cuando ya la gente se da cuenta de que no basta con eso, que el rival ya no solo recibe la llamada, sino que el rival también ya tiene un informe escrito, pues se da un salto cualitativo. Y te digo una cosa, que es que todavía hay muchísimo margen de mejora. Vamos, hace varios meses equipos de la tercera me están comprando todavía las plantillas, equipos de segunda vez siguen comprando plantillas, vamos, equipos de reconocido prestigio como el Nacional también las ha comprado, equipos de Colombia de primera división, que te llama la atención muchas veces que equipos, digamos, que están en la élite adquieren este tipo de material, pero es simplemente porque hay una persona que se da cuenta de que se puede profesionalizar incluso aún más. Aquí hay que tener una cosa en cuenta. Lo normal en élite es pagar una cantidad cuantiosa de dinero por obtener una licencia de un programa, por obtener diferentes cámaras de un montante económico elevadísimo, cuando a lo mejor es más fácil saber qué es lo que tienes que ver, en qué te tienes que fijar. Y las plantillas de scouting deportivo, la verdad que eso sí lo realizan de una manera simple y por lo tanto efectiva. Y todo ello conduce a una situación en la cual esto ya extrapola ya los límites locales y regionales y nacionales, y la propia federación, como tú dices, pionera también en estos aspectos, observa que el scouting deportivo ya es una convivencia diaria con el mundo del fútbol, también a todas las escalas, y da el paso adelante de formar a sus entrenadores en esta materia, y cuenta lógicamente con el principal experto que tenemos en nuestra comunidad, que es Jesús Botello. Sí, y eso la verdad que es ya para mí estoy en una nube, porque nosotros podemos tener nuestras ideas, como tú y yo, en el fútbol modesto, ¿no? Pero que toda una federación andaluza, con el señor López Servio, de El Paso, con el CEDIFA, y apueste por estas ideas que empezaron en un libro en regional, pues hombre, la verdad que a mí personalmente, como he dicho antes, me tienen una nube. Hay que tener en cuenta que los profesionales lo demandan estas nuevas ideas, demandan esta nueva manera de ver el fútbol, y ha sido un éxito, pero un éxito cualquiera que se dé un paseo por las redes sociales o se meta en la Federación Andaluza, es que es el curso estrella ahora mismo. Hay demanda
por entrar, o sea, hay gente que se está quedando sin plazas. Las convocatorias salen con todas las plazas ocupadas y una lista de espera alucinante. Y como decía antes, no solo hablamos de Sevilla, sino de Andalucía y de toda España. Y ahí, estamos hablando que incluso, porque este mundo es tan apasionante que por qué acotarlo. Hay que tener en cuenta que incluso periodistas, directores deportivos, entrenadores, árbitros, todo el mundo se quiere meter en esta nueva manera de ver el deporte, de estudiar al milímetro al rival y al propio equipo, y ahí, como he comentado antes, para mí es alucinante ver una clase como el otro día con Marchena de alumnos, José Antonio Gordillo, que es toda una referencia, que estuvo de director deportivo en el Betis, Nazi, etcétera, que sí, y que está ahora mismo de analista en Osasuna, de profesor, que Miguel Ángel Gómez, que todo el mundo lo conoce en la estructura deportiva del Sevilla, dando conferencias, Antonio Fernández, campeón del mundo con España de analista, haya ido a dar unas conferencias, me haya adquirido las plantillas también, o por ejemplo Monchi, ¿no?, que todo el mundo lo conoce, el que vaya de cierre de curso con su conferencia, que también es espectacular. Entonces, pues mira que Jesús Botello, que empezó en regional, que contó con tu apoyo, que hemos ido creciendo juntos y que ahora mismo estemos donde estamos, pues mira, la verdad que es alucinante. La verdad es que lo dice Jesús y se nos llena el corazón de alegría. Fíjate que lo que ha llegado a ser un proyecto que nació pues con una idea, con un viaje, y hasta dónde ha llegado. La verdad es que, y hasta dónde puede llegar, porque los límites son insospechables y el techo no existe en este momento, porque la verdad es que estamos hablando de un proyecto que sin lugar a dudas tiene un crecimiento diáfano y hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Yo creo que posiblemente ni en los mejores sueños de Jesús podíamos estar planteando lo que hoy estamos hablando. Sí, sobre todo el que no hay límites. El siguiente paso es que sea la Federación Española la que valide un tipo de curso así. Entonces eso ya sería un crecimiento exponencial. Y luego, te puedes imaginar en Latinoamérica, que los medios económicos son algo menores que aquí en Europa, están como locos, porque para ellos el profesionalizar sin costo, que es lo que al final ofrezco yo con las ideas, con el libro y con las plantillas, para ellos es un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, no hay límites, yo lo digo siempre, y cualquier persona que quiera unirse a este mundo puede hacerlo, sobre todo cada vez que interactúo con otros compañeros, veo que tienen ideas mejores que las mías, y eso es lo suyo, ¿no? El rodearte de personas que al final sean mejores que tú, sean más visionarios que tú, porque así creces. Y estoy, siempre, cualquiera que me conozca o haya interactuado conmigo por redes sociales o en persona con los cursos, siempre estoy abierto a intercambiar materiales, opiniones, porque creo que verdaderamente si gana el fútbol, ganamos todos. Oye, y también te echa el teléfono los amigos de Radio y Televisión Betis, te vemos todas las semanas en las previas del partido también con esa pizarra, sacando un poco de punta a los rivales del equipo, analizando un poco a la élite del fútbol mundial. Sí, eso la verdad que me lo paso súper bien, porque tú eres un profesional del periodismo, ¿no? Y es un mundo que es tan en directo que a veces es lo más parecido a un vestuario, ¿no? Sí, se pusieron en contacto conmigo, sabían del trabajo que había realizado y que sigo realizando. Sabían que más o menos la manera, sobre todo en la que transmito las ideas, pues son muy sencillas, se puede decir así, y ellos buscaban un profesional que estuviese a la última en este mundo del scouting deportivo, y me llamaron y fue una experiencia, y sigue siendo una experiencia magnífica. Empecé como un tertuliano más, hablando en este caso de la previa en los partidos, en el Día del Betis, que es el programa, y poco a poco la verdad que son tan agradables los compañeros, estoy tan cómodo que me ofrecieron el dar un pasito más y realizar pues un estudio del rival, un estudio como si fuese un entrenador ante los futbolistas, y entonces pues diseño los esquemas, diseño un poquito las gráficas, voy cogiendo estadísticas, y creo que la gente está bastante contenta, porque
dentro de lo que es una tele de la relevancia como la del Real Betis Balompié, que llega a todo, eso sí que llega a todo el mundo también, porque como es por internet muchas veces los compañeros que lo ven, para mí es una experiencia alucinante, y el directo en radio también es muy gratificante porque no dejas de aprender. Y imagínate, ¿no?, en élite, cuando te toca analizar a Cristiano Ronaldo o a Bale, siempre me viene a la mente aquellos partidos, ¿no?, en regional, y digo, pues mira, algo estaremos haciendo bien, y que tanto como se suben, a mí no me importaría, ya te digo, volver a otra vez a la regional y analizar rivales, porque al final de lo que se trata es de disfrutar del día a día. Hombre, es que posiblemente tengan dos matices importantes, ¿no? Porque el análisis de la regional es un mundo muy desconocido para otros, pero el análisis de los jugadores de primer nivel, como Bale o Cristiano, hay que aportar matices diferentes porque son todos muy conocidos, ¿verdad? Sí, y ahí la verdad que has dado en la clave. El qué decir de alguien que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, yo lo que intento siempre es transmitir la idea más simple, y partiendo de esa idea, intentar hacer entender a los oyentes o a los telespectadores el por qué funcionó así ese equipo. En el caso concreto, por ejemplo, el otro día nos tocó el Atlético de Madrid. Yo analizo siempre a toro pasado, es decir, que en realidad lo tengo, en la televisión estoy hablando, lo tengo muy muy sencillo, porque es ver por qué actuó así, en este caso, el Cholo Simeone con sus jugadores. Entonces, lo que hago es, pues le explico el planteamiento y después el por qué Cholo intentó hacer esto o aquello. Digamos que es otra manera de ver, de entender tácticamente al equipo. Y la verdad que intento ser sobre todo muy muy somero en el análisis, hablar muy poquito, pero que lo poco que diga se entienda. Después en directo sí es cierto, ya hablando en radio, que los comentarios que hago normalmente solo son conceptos técnico-tácticos. No hago nunca juicios de valor, porque pienso que hay un señor que trabaja muchísimo en el banquillo, y no quiero hacer nunca juicios de valor, siempre el máximo respeto o a los profesionales que están, pero sí, lo que es el comentario objetivo sobre conceptos técnico-tácticos lo hago, pero es alucinante, de verdad, yo lo disfruto día a día y creo que así lo transmito. Y efectivamente, con esa pasión que se observa a través de tu diálogo, es con el apasionamiento con el cual lo vives, lo sientes, y con esa apuesta, sin lugar a dudas, es una apuesta a caballo ganador. Pues no podía faltar en este repaso que estamos haciendo a los 20 años del balonazo la figura de uno de los nuestros, de uno de los grandes, cuyo crecimiento cuantitativo y cualitativo lo hemos venido siguiendo en esta casa. Amigo Jesús Botello, te emplazamos para el mes de mayo, junio, que tenemos preparada una gran fiesta para poner el broche de oro a la temporada, a que lo compartas con nosotros y a que también te sientas partícipe de este aniversario, de este año de fiesta para el deporte en la radio, porque sin lugar a dudas tú formas parte de esta gran familia. Muchísimas gracias, sabes que estáis siempre en los comienzos, estáis en el corazón, y no te lo digo solo de palabras, sabes que con esto lo demostramos mutuamente. Un abrazo enorme a todos los compañeros de la radio, y por supuesto estaremos allí. Mister Jesús Botello, amigo Jesús Botello, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos en Radio Guadalquivir. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, compañero, adiós.